Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Hablando con los Espíritus. Soy Isabel Camacho y en este vídeo vamos a hablar del miedo. Lo primero es hablar del miedo en general. El miedo es una emoción necesaria tanto en las personas como en los animales. El miedo está vinculado directamente al instinto de supervivencia. Todo el mundo tiene miedo y si alguien ha nacido sin miedo a nada, yo pienso que eso es una malformación genética que no le permite desarrollar sus emociones. El miedo es necesario para vivir. El miedo nos ayuda a mantenernos vivos. Entonces, el miedo bien controlado es bueno. Incluso es bueno para la percepción, porque si nos encontramos en una situación en la que tenemos miedo, pero lo tenemos dominado, nosotros estamos más alertas, más sensibles y nos fijamos en las pequeñas cosas que tenemos alrededor que en una situación normal quizás no nos fijaríamos. El miedo, como todas las emociones, si se controla, es bueno. Lo que pasa es que es un arma de doble filo. Cuando el miedo nos domina a nosotros, ahí es donde perdemos el control. Y en un caso, digamos, de percepción, que es lo que estamos hablando, relacionado del miedo a los espíritus, nosotros perderíamos el control de lo que estamos percibiendo. Entonces no tendríamos forma de saber si lo que estamos notando o viendo es real o forma parte de nuestra imaginación. Pero en definitiva, el miedo, si se controla, es bueno, tanto en la parapsicología como para cualquier cosa en la vida. Hay muchas personas que le tienen miedo a todo lo que está relacionado con lo paranormal. Es más, la idea de grabar este tema esta semana surgió en una conversación con una amiga a la que quiero mucho, pero ella le tiene muchísimo miedo a lo que es el tema que está relacionado con los espíritus y todo esto, todo lo que conlleva, ¿no? Que por cierto, un besito para mi Rubita, que aunque no le guste sé que verá el vídeo. Y ahora pues os voy a explicar que también hay unas fobias que son relacionadas con los espíritus. Se llama espectrofobia. Eso es una cosa que tenemos que tener claro que no tenemos eso, ¿no? Porque si ya tenemos esa patología, digamos, debería ser tratada por un especialista. Pero una persona normal que le tenga miedo, que no tenga una fobia relacionada con los espíritus, tener miedo a estas situaciones se pueden superar y lo vamos a ir viendo más adelante. Tener miedo a los espíritus es muy común. Hay muchísimas personas que le gustan y tienen miedo. Yo cuando tengo una conversación con alguien que dice que tiene miedo, que no le gusta nada este tema, que no quiere hablar de ello porque después por la noche sueña o vaya que le pase algo, porque esa es otra creencia que tiene la gente, que si hablo de los espíritus puede que me ocurra o que vea un espíritu. Eso no tiene nada que ver, eso es una tontería. Si hablo de los espíritus puede que me sugestione, eso sí, si te sugestionas, igual que si ves una película o te encuentras en una situación relacionada con algo paranormal, te puede sugestionar y después cuando estás solo pues encontrarte incómodo o parecer que vas a ver algo, pero eso es otro tema que hablaremos, que es la sugestión, que es algo que está muy vinculada al tema de la parapsicología. Pero vamos, el caso es que si tenemos miedo a los espíritus, hay personas que no saben explicar por qué tienen miedo. Yo normalmente cuando le pregunto a alguien, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que te da miedo de un espíritu? Casi siempre me dice, no sé, no quiero hablar, me da miedo, no sé, pero le tengo mucho miedo. Bueno, pero esos son miedos irracionales. Tenemos que saber por qué le tenemos miedo a algo. O si tenemos miedo, ¿de qué? Porque muchas personas no saben qué es un espíritu. Tenemos, vamos, el concepto de qué es el espíritu, ¿no? Que más o menos lo tenemos claro, pero el ser que vamos a ver, no sabemos qué nos vamos a encontrar, porque no lo hemos visto. Entonces, ¿cómo le tienes miedo a algo que no sabes lo que es? Y eso es uno de los puntos del miedo, que es el desconocimiento. Que también os lo voy a explicar un poquito ahora, los puntos que yo creo que forman esa sensación de miedo hacia los espíritus. Pues bien, cuando una persona tiene miedo a algo que no conoce, miedo a algo que no sabe lo que es, no sabe a lo que se va a enfrentar. Eso crea una desconfianza, crea una sensación de inseguridad, que es lo que provoca que tengamos ese miedo
sin saber a qué tenemos miedo. Dentro del miedo a los espíritus podemos separar en dos casos diferentes, que son las personas que sienten miedo a los espíritus pero nunca han sentido nada ni nunca han visto nada, y las personas que tienen miedo porque los ven o los sienten. Primero vamos a hablar de las personas que nunca han sentido nada y nunca han visto nada. Estas personas, estos miedos normalmente son infundados. Los miedos muchas veces son heredados desde pequeños o inculcados por la sociedad. Las películas de terror, el cine, la imagen de ese espíritu malo, ese fantasma que aterroriza a las personas, nos lo han vendido desde pequeñitos, ¿no? Esa imagen vende mucho, es algo comercial y hay personas que les gusta pasar miedo, les gustan mucho las películas de terror y disfrutan de esa subida de adrenalina y de esos momentos de pánico, ¿no? Pues bien, eso se nos va creando y se nos va guardando en el subconsciente una imagen de algo malo que lo vinculamos directamente a los espíritus y a lo paranormal. Cuando se da el caso de que nos tenemos que enfrentar o encontrarnos en una situación real, nuestro cerebro automáticamente recuerda lo que llevamos viendo tantísimo tiempo en televisión, en cine o, no sé, o leyendo libros de terror. Cada uno donde le guste pasar miedo, ¿no? De las personas que le gusta esa sensación. Eso genera a que cada persona vaya creando su propia idea, su propio concepto de lo que es un espíritu. Casi siempre son erróneos, porque si nosotros nos hacemos la idea de lo que es una experiencia paranormal por lo que vemos en el cine, lo que escuchamos en programas o lo que nos cuentan, porque muchas veces nos cuentan muchas mentiras, muchas historias, por eso, porque el miedo vende y genera muchísimo dinero. Si nosotros asimilamos que todo eso es real, vamos a tener un miedo irracional que no vamos a superar nunca. Entonces, la persona que tiene miedo porque no ha visto, pero teme ver lo que cree que es un poquito complicado, pero vamos, es así. Si yo creo que un espíritu es malo, que me aterroriza, que me va a hacer daño, por lo que yo he visto en las películas, yo estoy creyendo en eso. Y entonces, cuando creo que existen los espíritus, lo primero que se me viene a la cabeza es que es un ser malo. Entonces, ese es el primer punto, que una persona que nunca ha visto nada crea en su interior un pánico o un miedo irracional a los espíritus. Para poder comprender a las personas que pasan miedo, primero hay que sentirlo y notar en tu propio cuerpo qué es esa sensación. Yo he pasado miedo muchísimas veces y ahora os voy a contar mi experiencia personal. Yo pasé de tener la relación, digamos, con la percepción como algo natural, algo que no le tenía importancia, que lo veía y era como si viera cualquier cosa cotidiana, a llegar a un punto en la adolescencia, que ahí casi todos llegamos a ese momento en que se nos mezcla la vergüenza, un poco de timidez, el miedo y el querer que todo parezca correcto o políticamente correcto, ¿no? Pues en ese momento de mi vida fue cuando yo empecé a tenerle miedo a los espíritus. Ahí fue una situación bastante difícil porque era algo que quería ocultar a toda costa, no quería que nadie se enterara de lo que me estaba ocurriendo y no quería verlos, yo no quería sentir, pero era algo en ese punto de mi vida que ya era inevitable, llevaba muchos años desde pequeña. Y en ese momento yo eso quería que desapareciera. Pues esa negación, esa vergüenza, aferró mi miedo más profundo, ¿no? Me hizo que sintiera más pánico a cualquier situación. Yo lo que quería era huir cada vez que tenía una sensación, cada vez que percibía algo o veía algo, quería huir y no ver nada. Y pasé por esa fase que pasa mucha gente, de a la hora de ir a la cama taparte la cabeza con la sábana, como si tu sábana fuera indestructible y cayera una bomba nuclear y tú estuvieras a salvo porque tu sábana es perfecta para protegerte de todos los peligros, ¿no? Pues esa fase la he pasado yo también. Yo también he estado acostada y tapándome la cabeza con la sábana por miedo a ver, pero a la misma vez que tenía miedo a ver, estaba sintiendo que había algo en la habitación, lo que pasa es que yo no lo quería ver.
Esa época para mí fue muy difícil y duró muchísimos años, hasta que llega un punto en que te cansas y dices, bueno, ¿esto que lo voy a tener toda mi vida? ¿Toda mi vida voy a estar viviendo asustada? ¿Toda mi vida tengo que esconder que siento cosas, que veo cosas y que no soy un bicho raro, que soy una persona normal y corriente? Pero como tantas personas que lo ven y que lo sienten. Lo que pasa es que cuando tú lo ocultas y no quieres que nadie se entere de lo que sientes, lo que ves o de lo que tienes miedo, al no compartir tus experiencias no te enteras que hay tantísimas personas que están en las mismas situaciones que tú. Entonces, yo en esa época, como os estaba diciendo, tenía pánico y simplemente era esconderme y huir. Cuando veía algo o sentía algo, lo primero era no mirar, apartar la vista. Si había visto una sombra de pasar, yo no quería que eso volviera a ocurrir. Yo me ponía nerviosa y me iba. Siempre intentaba estar refugiada donde hubiera gente, pensando que al haber gente no iba a ver y no iba a sentir, cosa que no era así, ¿no? Porque aunque hubiera gente, yo los veía y los sentía igual. Entonces, mi objetivo era refugiarme de algo que no podía huir. Y eso con el tiempo te das cuenta que es inútil, que eso es en vano. Entonces, sobre todo en la adolescencia, como ya os he dicho, hasta que yo no comprendí que el miedo lo tenía que aceptar, que tenía que luchar contra corriente, porque yo eso no lo iba a cambiar, simplemente tenía que cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver lo que a mí me estaba pasando. Durante esa época pasé muchísimo miedo, por eso comprendo perfectamente cuando alguien me viene y me dice, es que tengo pánico, es que no sé cómo comportarme cuando me pasa algo. Es una de las preguntas que me han hecho más personas. ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto cuando veo algo, cuando siento algo? Y eso no tiene ningún manual ni ningún tutorial de cómo comportarse. Hay que comportarse como uno es, normal, porque no olvidemos que estamos tratando con espíritus, que en su día fueron personas. No son seres extraterrestres ni nada raro, son personas que perdieron la materia. Entonces tenemos que comportarnos como nos comportaríamos con otra persona. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender a controlar y sobre todo marcar de nuevo en nuestra cabeza de que no son seres horribles y malos, simplemente son personas que están en una situación diferente a la nuestra. Una vez que consigues grabar eso, que es difícil, que parece fácil así cuando lo explica, pero es muy difícil, eso es una de las principales bases que a mí me ayudó a superar ese miedo. Entonces, ahora os voy a explicar cómo yo lo he conseguido, ya que sabéis que yo pasé también por esa situación, ya no solo de miedo, sino pánico, terror, esa angustia que te provoca el miedo, que te paraliza, que no sabes qué hacer y no sabes a dónde huir porque no tienes escapatoria, eso te rodea. Esa situación yo la he vivido y ahora os diré cómo he conseguido superarla. Por último, os voy a contar cómo superar el miedo desde mi experiencia, desde lo que yo he llevado a la práctica y a mí me ha funcionado. Esto no es un tutorial ni es una técnica, es unos consejos de lo que yo he llevado a cabo y a mí me ha funcionado. Lo primero para superar el miedo a los espíritus es conocerlos, porque una de las bases que tiene el miedo es la ignorancia. Cuando tenemos miedo a algo que no sabemos lo que es, nosotros mismos fomentamos algo que va creciendo, pero no sabemos lo que es. Entonces, contra más conocemos de un tema, más seguros nos sentimos. A mí, por ejemplo, me ha funcionado eso muchísimo. Entonces, todo lo que yo he ido aprendiendo sobre ellos es lo que a mí me ha dado fuerza para enfrentarme, ¿no? Para seguir adelante. Porque cada vez veía que no era ese miedo necesario, porque iba conociendo más sobre los espíritus. Que por cierto, si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros porque aquí os voy a ir explicando todo lo que yo he aprendido durante estos años de los espíritus. Y quiero compartirlo con vosotros y que vosotros sepáis lo mismo que yo he ido descubriendo, aprendiendo sobre ellos. Una de las cosas que nos dice todo el mundo es, para enfrentarte a los miedos hay que tirar para adelante, hay que lanzarte al ruedo. Eso es muy fácil. Todo el mundo dice, hay que enfrentarse a sus miedos. Yo no creo que eso sea bueno, porque si tenemos miedo a algo
y nos metemos sin estar preparados en ese lugar, yo creo que nos puede causar una experiencia traumática. Lo primero es prepararnos nosotros, armarnos de fuerza, armarnos de valor. Y cuando nos sentamos fuertes y que estemos preparados, eso no nos lo va a decir nadie, eso lo tenemos que saber nosotros. Y decir, ahora me siento bien, me siento valiente y creo que puedo enfrentarme a algo que me da miedo. Entonces, cuando debemos de, digamos, acercarnos a un lugar o adentrarnos en algún punto que sepamos que podemos tener una experiencia paranormal o que podemos sentir, o incluso algún lugar que no va a haber nada, pero que le hemos tenido miedo durante mucho tiempo y no nos hemos atrevido a ir. Pues eso es lo primero. Primero que tenemos que hacer es tratar a nuestro interior, ¿no? Tratarnos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestros puntos débiles, cuál es la forma de que nosotros podemos controlar nuestras emociones, descubrir más sobre nosotros mismos, que es lo que nos ayuda a enfrentarnos a las cosas que no conocemos. Y bueno, eso que he dicho antes, lo que no conocemos es lo primero que tenemos que aprender, tenemos que conocer más sobre ello. Cuando uno conoce un tema, se siente más seguro y domina más las situaciones que pueden venir, ¿no? Porque si uno no sabe a qué se va a enfrentar o no tiene ni la mínima idea, se siente indefenso. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo evitar eso? Conociendo del tema. Pues bien, el siguiente punto que tenemos que ver es que no tenemos que tener la imagen que hemos tenido durante estos años. Tenemos que cambiar nuestro concepto del espíritu. El terror, como ya os he dicho, vende muchísimo. Y lo que nos han vendido es un ser horrible, es un monstruo, es algo malo que nos va a hacer daño. Si nosotros vamos a ir a un lugar esperando encontrarnos algo que nos va a hacer daño, que le tenemos miedo porque nos va a hacer daño a nosotros, nunca lo vamos a superar. Tenemos que cambiar el concepto. Los espíritus eran personas y le tenemos que tener muchísimo respeto como a cualquier persona, pero el mismo miedo que se le puede tener a una persona desconocida. No tenemos que tener miedo por ser un espíritu, tenemos que tener precaución porque no sabemos el carácter que tenía esa persona. Entonces, es al igual que si vas a la calle y te encuentras con una persona que no conoces de nada y que tienes que entablar una situación en la que tienes que interactuar con ella. Entonces, siempre vas a ir con más precaución porque no sabes cómo va a reaccionar. Pues con los espíritus es exactamente igual. Tenemos que tener respeto y precaución porque no sabemos cómo van a reaccionar. Pero la reacción que podemos esperar de ellos es la reacción que esperaríamos de una persona que no conocemos de nada. No es una reacción como la que vemos en el cine, no nos van a lanzar rayos ni van a hacer, yo qué sé, explotar la casa donde estemos. Simplemente es conocer que son espíritus y no estamos tratando con los seres que llevamos viendo durante muchísimos años en televisión. Bueno, ese es el siguiente punto. Y el último, que es, digamos, lo más difícil, por lo menos a mí, es el que más trabajo me ha costado. Cada uno le costará una cosa más trabajo que otra, pero a mí es lo que más trabajo me ha costado, ha sido mirar. Mirar, dice tú, pero si eso es muy fácil, simplemente tengo que mirar. No. Cuando uno está sintiendo ese escalofrío, cuando uno ya está nervioso, tiene la sensación de que te están observando y sabes que mirar a ese punto vas a ver algo, ahí cuando tienes miedo, ese miedo te paraliza y lo primero que hace es huir y tu vista la escondes. No quieres mirar a ese punto. Pero cuando te armas de valor, de fuerza, para mirar a ese lugar que estás, digamos, que te está transmitiendo esas sensaciones, ahí te das cuenta muchas veces que la mayoría no ves nada, que todo era sugestión aparte del miedo. Pero ese es uno de los puntos que alimenta el miedo. Si tú no quieres mirar a un sitio, tú fomentas esa sensación. Y entonces, si creo que aquí voy a ver un espíritu, yo miro para el otro lado y así no lo veo. Eso, una vez tras otra, hace que ese miedo sea más fuerte. Bueno, pues si consigues mirar cada vez que tengas miedo a mirar, te ayudaría muchísimo a sentirte más seguro, sobre todo que vas a ver, no sé, por decirte un porcentaje, un 70 o un 80% de las veces las personas sensitivas, por lo menos en mi caso, cuando he tenido esa sensación
de que me estaban observando, de que ahí iba a haber algo, de que notaba una energía y no quería mirar, he mirado y no he visto nada. Pero hay un porcentaje que sí lo he visto, y cuando lo he visto no ha pasado nada. Porque nosotros mismos nos creamos, con el miedo nos creamos unas falsas expectativas más de lo que va a ocurrir, porque en realidad cuando miras tampoco va a pasar nada, vas a ver una sombra, una silueta, una cara, una persona, es lo que vas a ver, tampoco hay más. Entonces, cuando, como os he dicho, cuando sabemos lo que nos vamos a encontrar, cuando conocemos más sobre ellos, cuando nos armamos de valor y no escondemos la mirada, esas son las bases, por lo menos que a mí me ha funcionado para superar el miedo a los espíritus. Todo esto, dicho así, es muy sencillito. A mí me ha costado años. Yo sé que la mayoría de las personas que se encuentran en esta situación también le costará. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es me levanto y digo, venga, ahora miro, ya no le tengo miedo, ya sé lo que son los espíritus y para adelante, se acabó. No, esto no es así. Esto es paciencia, constancia y sobre todo comprensión. Y aprender muchísimo sobre lo que nos da miedo. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, daros las gracias a los que estáis ahí. Recordaros que os suscribáis a mi canal, que le deis a likes y que compartáis mis vídeos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.